Detente un momento. Antes de mirar las notificaciones, antes de recordar lo que quedó pendiente ayer y antes de permitir que la prisa decida por ti cómo vas a vivir este día, respira profundamente. Este instante no llegó por accidente. Estás aquí, tienes un nuevo amanecer delante de ti. Y aunque todavía no sepas qué noticias recibirás, qué conversaciones tendrás o qué desafío aparecerá en tu camino, ya posees un regalo que muchas veces pasa inadvertido. Una nueva oportunidad. Tal vez abriste los ojos con paz. Tal vez despertaste cansado, con la mente llena de preguntas y el corazón tratando de sostener preocupaciones que nadie más conoce. Quizá tienes una decisión importante, una deuda que te inquieta, una persona enferma en tu familia, un trabajo que exige más de lo que puedes dar, o una herida que todavía no termina de cerrar. Puede ser que estés escuchando esta oración mientras preparas café, mientras viajas, mientras ordenas tu casa o mientras permaneces en silencio porque no encuentras palabras para explicar lo que sientes. No importa desde qué lugar llegaste. Durante los próximos minutos vamos a hacer algo sencillo y profundo. Entregar este día a Dios antes de que el ruido del mundo intente apropiarse de él. Quédate hasta el final, porque esta oración estará acompañada por la historia de Clara, una mujer común que despertó pensando que aquel sería uno de los peores días de su vida. Sus problemas no desaparecieron de manera mágica, pero una decisión tomada durante los primeros minutos de la mañana cambió la forma en que ella respondió a cada situación. Tal vez, mientras escuchas lo que le ocurrió, puedas reconocer una parte de tu propia historia. Tal vez descubras que el milagro que necesitas hoy no consiste solamente en que cambien tus circunstancias, sino también en recibir una mente guiada, palabras que construyan y acciones nacidas del amor. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias porque la vida vuelve a abrir una puerta delante de nosotros. Gracias por el aire que entra en nuestros pulmones, por la luz que poco a poco vence a la oscuridad, por la posibilidad de comenzar otra vez y por todas las misericordias que ya están presentes, aunque todavía no las hayamos reconocido. No queremos avanzar de manera automática. No queremos vivir reaccionando a cada mensaje, cada temor, cada comentario o cada presión. Hoy deseamos caminar conscientes de tu presencia. Guía nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. Ayúdanos a vivir con fe cuando no entendamos el camino, con amor cuando resulte más fácil juzgar y con sabiduría cuando tengamos que decidir. Pon orden en nuestro interior antes de que intentemos ordenar todo lo que está afuera. Enséñanos a distinguir lo urgente de lo importante, la voz de la ansiedad de la voz de la prudencia, el orgullo de la dignidad, la resignación de la paciencia y el impulso de la verdadera convicción. En este momento, piensa en una razón concreta para agradecer. No busques algo extraordinario. Puede ser el techo que te protege, una persona que sigue a tu lado, el alimento que tendrás hoy, la capacidad de escuchar, una segunda oportunidad o simplemente el hecho de seguir respirando. Nómbralo en silencio. Y si esta oración está tocando tu corazón, puedes escribir: Gracias, Señor, por este nuevo día. No lo hagas como una fórmula vacía. Hazlo como una declaración. Hoy no permitirás que la preocupación sea la primera voz que gobierne tu mente. Padre, recibimos esta mañana como una página que todavía no ha sido escrita. Sabemos que no controlamos todo lo que sucederá, pero sí podemos decidir a quién entregamos nuestra atención, de qué fuente recibimos fuerza y con qué espíritu responderemos. Por eso comenzamos agradeciendo. El agradecimiento no niega el dolor.
No pretende que todo esté bien cuando hay asuntos que deben ser enfrentados. Agradecer significa reconocer que el problema no constituye la totalidad de nuestra historia. Significa recordar que, aún en medio de la incertidumbre, hay bondad, aprendizaje, compañía, capacidad y esperanza. Hoy queremos mirar la vida con ojos despiertos. Cuando aparezca una dificultad, recuérdanos que no estamos obligados a convertirla en desesperación. Cuando recibamos una buena noticia, líbranos de darla por sentada. Cuando alguien nos necesite, danos sensibilidad para verlo. Cuando seamos nosotros quienes necesitemos ayuda, quita la vergüenza que nos impide pedirla. Cuando cometamos un error, concédenos humildad para reconocerlo, valentía para repararlo y serenidad para aprender sin destruirnos con culpa. Señor, entra en las zonas de nuestra vida que rara vez mostramos. Visita la preocupación que escondemos detrás de una sonrisa, la tristeza que disimulamos para no preocupar a los demás, la comparación que nace cuando observamos la vida ajena en una pantalla y el cansancio que acumulamos por intentar ser fuertes todo el tiempo. Allí también queremos agradecerte, no por el sufrimiento en sí, sino porque podemos traerte la verdad completa. No tenemos que fingir delante de ti. Podemos llegar como somos, con fe y con dudas, con gratitud y con lágrimas, con proyectos y con miedo. Haz de este momento un punto de partida, que al terminar esta oración no seamos personas que simplemente escucharon palabras bonitas, sino personas dispuestas a vivir de manera distinta. Que la gratitud se convierta en atención, la fe en perseverancia, el amor en servicio y la sabiduría en decisiones concretas. Abre nuestro entendimiento mientras conocemos la historia de Clara. Permite que cada escena sea un espejo, una advertencia o una invitación. Y cuando llegue el final, que podamos decir con sinceridad: Señor, este día te pertenece. Yo caminaré contigo paso a paso. Amén. Y sin embargo, esta oración apenas comienza. A las 5:47 de la mañana, el teléfono de Clara vibró sobre la mesa de noche. No era la alarma. Era un mensaje de su supervisor. Necesito hablar contigo apenas llegues. 6 palabras bastaron para que su mente construyera una cadena completa de acontecimientos. Pensó que había cometido un error, que perdería el empleo, que no podría pagar la renta, que tendría que explicarles a sus hijos que las cosas volverían a ponerse difíciles. En menos de un minuto, Clara ya estaba viviendo una tragedia que todavía no había ocurrido. Se quedó mirando el techo. La habitación estaba en silencio, pero dentro de ella todo gritaba. La noche anterior había discutido con Daniel, su hijo adolescente. Él había llegado tarde, respondió con indiferencia y cerró la puerta de su cuarto antes de que ella pudiera terminar una frase. Su madre, que vivía en otra ciudad, esperaba resultados médicos. Además, en la cocina había una carpeta con facturas y una libreta donde Clara intentaba hacer que los números alcanzaran. Cada problema parecía haberse puesto de acuerdo para presentarse al mismo tiempo. Su primer impulso fue tomar el teléfono y revisar el correo, las noticias y las redes sociales. Quería encontrar información, cualquier cosa que le diera sensación de control. Sin embargo, antes de desbloquear la pantalla, vio una nota pegada al borde de la lámpara. La había escrito semanas atrás, después de una conversación con su abuela. Antes de escuchar al mundo, escucha lo que quieres sembrar en tu alma. Clara había olvidado que la nota estaba allí. Aquella mañana, sin saber por qué, la leyó 2 veces. No se sentía espiritual, no tenía una emoción especial, ni una certeza repentina. Se sentía agotada. Aún así,
Dejó el teléfono boca abajo, puso los pies en el suelo y dijo en voz baja: «Señor, gracias por este nuevo día. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Ayúdame a vivir con fe, amor y sabiduría». Luego guardó silencio. Esperó que algo extraordinario sucediera, pero lo único que escuchó fue el sonido distante de un camión y la respiración del perro en el pasillo. Entonces añadió: «No sé cómo agradecer cuando tengo miedo. Enséñame». Esa frase fue más honesta que cualquier discurso. A Etsy, Clara no recibió una explicación sobre el mensaje de su jefe. No desaparecieron las facturas. Daniel seguía molesto y los resultados médicos todavía no llegaban. Sin embargo, por primera vez desde que había abierto los ojos, ella dejó de correr mentalmente hacia el peor desenlace. Respiró, miró alrededor, vio una fotografía de sus hijos, una planta que había comenzado a dar hojas nuevas y la chaqueta que su madre le había regalado. Su realidad seguía teniendo problemas, pero también contenía señales de amor que el miedo había ocultado. Se levantó y fue a la cocina. Mientras calentaba agua, escuchó que Daniel abría la puerta de su cuarto. Él entró sin mirarla, tomó un vaso y se dispuso a salir. Clara sintió cómo regresaba la discusión de la noche anterior. Tenía preparadas varias frases. «Siempre haces lo mismo. No valoras nada. Y mientras vivas en esta casa». Algunas eran comprensibles, otras nacían del cansancio. Recordó la segunda parte de su oración. «Guía mis palabras». Daniel dijo. El joven se detuvo, tenso, esperando un reproche. «Anoche terminé hablando desde el enojo. Lo que hiciste me preocupó y necesitamos conversar, pero no quiero lastimarte para que me escuches. Cuando vuelvas de la escuela, hablaremos con calma». Daniel no pidió perdón, tampoco corrió a abrazarla. Solo asintió y dijo: «Está bien». Parecía una respuesta pequeña, pero interrumpió una guerra que podía haber comenzado antes del amanecer. Clara comprendió algo que más tarde recordaría. Una palabra guiada no siempre produce un resultado inmediato, pero puede evitar que el dolor se multiplique. Antes de salir, preparó 2 rebanadas de pan y dejó una para su hijo. En el autobús, volvió a leer el mensaje del supervisor. Esta vez notó algo que la ansiedad había ignorado. El texto no decía: «Tenemos un problema», ni «Has cometido un error». Solo decía que necesitaba hablar. Clara sonrió con cierta vergüenza. Había condenado su día basándose en 6 palabras ambiguas. Quizá esto también te ha ocurrido. Recibes un «tenemos que hablar». Ves que alguien no respondió. Notas un cambio en el tono de una persona o escuchas un rumor y tu mente llena los espacios vacíos con temor. En nuestra vida actual, la información llega deprisa, pero el contexto muchas veces llega tarde. Vivimos expuestos a titulares, mensajes breves, fotografías editadas y opiniones instantáneas. Por eso necesitamos pedir con insistencia: «Señor, guía mis pensamientos». No todo lo que pensamos es verdad. No toda posibilidad merece convertirse en una profecía. No toda demora significa rechazo. No todo silencio es abandono. Clara bajó del autobús 3 calles antes de su oficina, porque una obra había bloqueado el tránsito. Mientras caminaba, vio a un hombre mayor tratando de recoger unos documentos que el viento esparcía por la acera. Miró el reloj. Iba justa de tiempo. Podía seguir de largo y nadie la habría acusado de crueldad, pero recordó la tercera parte de su oración. «Guía mis acciones». Se agachó y comenzó a recoger las hojas. El hombre, que se llamaba Mateo, le dio las gracias. Los documentos eran estudios clínicos de su esposa, a quien acompañaría a una consulta.
Clara sintió que su propia preocupación por los resultados de su madre encontraba un rostro delante de ella. Durante 2 minutos, 2 desconocidos compartieron el peso de una espera. «Que todo salga bien», dijo Clara. «Y que también salga bien eso que a usted la tiene tan preocupada», respondió Mateo. Clara se sorprendió. «¿Cómo lo sabe? Porque yo tenía la misma mirada esta mañana». Siguieron caminos distintos. Clara llegó a la oficina sin conocer aún el motivo de la reunión, pero ya no era exactamente la misma mujer que había despertado. Su problema seguía allí. La diferencia era que en el trayecto había dejado de ser el centro absoluto de su mundo. La gratitud había abierto una ventana. La prudencia había frenado una pelea. Y un acto sencillo de amor le había recordado que todas las personas cargan historias invisibles. La puerta del supervisor estaba cerrada. Clara respiró y esperó. «Señor», mientras Clara espera frente a esa puerta, nosotros también reconocemos cuántas veces hemos esperado una respuesta con el corazón acelerado. Hemos imaginado conversaciones antes de que ocurran. Hemos ensayado defensas contra acusaciones que nadie ha formulado. Hemos perdido el sueño por escenarios que solo existían en nuestra mente. Hoy no te pedimos una mente vacía, sino una mente bien orientada. No queremos dejar de pensar. Queremos aprender a pensar con verdad, perspectiva y esperanza. Guía nuestros pensamientos cuando despertemos y la primera sensación sea de cansancio. Ayúdanos a no confundir agotamiento con fracaso. Un cuerpo cansado necesita cuidado. No merece desprecio. Una temporada difícil no significa que toda la vida será igual. Una mañana pesada no determina el valor del día completo. Enséñanos a hablarnos con la misma paciencia que ofreceríamos a alguien que amamos. Guía nuestros pensamientos cuando comparemos nuestro proceso con la imagen pública de otras personas. En una época en la que vemos celebraciones ajenas sin conocer sus luchas, es fácil creer que todos avanzan mientras nosotros permanecemos detenidos. Recuérdanos que una fotografía no contiene una vida completa, que cada persona atraviesa tiempos distintos y que nuestra dignidad no depende de alcanzar el ritmo de los demás. Líbranos de convertir la inspiración en envidia y la admiración en condena personal. Guía nuestros pensamientos cuando recibamos noticias alarmantes. Danos responsabilidad para informarnos sin entregar toda nuestra paz al flujo interminable de acontecimientos. Muéstranos cuándo debemos actuar, colaborar, prepararnos o alzar la voz, y cuándo necesitamos cerrar la pantalla, respirar y volver a lo que sí podemos atender. Que la compasión no se convierta en parálisis y que la prudencia no se convierta en indiferencia. Guía nuestros pensamientos cuando el pasado regrese. Algunas memorias traen ternura, otras todavía duelen. Hay errores que necesitamos reparar y otros por los que ya pedimos perdón, pero seguimos castigándonos. Danos discernimiento para aprender sin permanecer encadenados. Que la memoria sea maestra, no carcelera. Recuérdanos que reconocer una falla es una señal de conciencia, pero vivir definiéndonos únicamente por ella impide la transformación que decimos desear. Guía nuestros pensamientos respecto al futuro. Permítenos hacer planes, ahorrar, estudiar, prepararnos y tomar decisiones sensatas, pero no dejes que intentemos vivir hoy todos los dolores posibles de mañana. Hay una diferencia entre previsión y angustia. La previsión identifica un paso. La angustia repite una amenaza. La previsión organiza. La angustia agota. Cuando no sepamos distinguirlas, concédenos pausa, consejo y claridad. Padre, coloca una pregunta saludable entre el pensamiento y la reacción.
¿Esto que estoy pensando es un hecho, una interpretación o un temor? Que podamos examinar nuestras conclusiones antes de obedecerlas. Cuando pensemos nadie me valora, ayúdanos a buscar evidencia y a expresar necesidades concretas. Cuando pensemos todo saldrá mal, recuérdanos las ocasiones en que también temimos y sin embargo encontramos una salida. Cuando pensemos no puedo, muéstranos si realmente es imposible o si necesitamos ayuda, aprendizaje, tiempo o un primer paso más pequeño. No permitas que la positividad superficial silencie el dolor legítimo. Hay pérdidas que deben llorarse, injusticias que deben nombrarse y diagnósticos que exigen atención. La fe no consiste en negar la realidad. La fe nos permite mirar la realidad completa, la herida y la posibilidad de cuidado, el límite y la oportunidad de pedir apoyo, la noche y la certeza de que podemos atravesarla acompañados. Danos pensamientos capaces de sostener esas dos verdades sin escapar de ninguna. Señor, visita a quien escucha esta oración y lucha en silencio con pensamientos intrusivos, desesperanza o ansiedad intensa. Rodéalo de personas confiables y profesionales competentes. Dale valentía para hablar y buscar la atención que necesita. Que pedir ayuda no se interprete como falta de fe, sino como un acto de cuidado y responsabilidad. Usa la medicina, la escucha, el descanso, la comunidad y cada recurso adecuado como caminos de alivio y restauración. También guía la forma en que pensamos acerca de otras personas. No permitas que reduzcamos a nadie a un error, una opinión, una etiqueta, una apariencia o un momento difícil. Danos capacidad para establecer límites sin deshumanizar, para discrepar sin inventar malas intenciones y para protegernos sin alimentar odio. Recuérdanos que comprender no siempre significa justificar, pero sí puede ayudarnos a responder con mayor justicia. Hoy renunciamos a la costumbre de adivinar lo peor. Renunciamos a las conversaciones imaginarias en las que siempre somos rechazados. Renunciamos a la idea de que nuestra productividad determina nuestro valor. Renunciamos a creer que una pausa es pereza, que una duda es derrota o que pedir consejo demuestra incapacidad. Elegimos cultivar pensamientos que reconozcan la dificultad y al mismo tiempo busquen el siguiente paso posible. Ahora haz una pausa. Identifica el pensamiento que más energía te está robando esta mañana. No tienes que contárselo a todo el mundo, pero puedes presentarlo delante de Dios con una frase sencilla: Señor, esto es lo que temo. Después añade: muéstrame qué es verdad y cuál es mi siguiente paso. Quizá la respuesta no llegue como una explicación completa. Puede llegar como una llamada que debes hacer, una conversación que has postergado, una cita que necesitas solicitar, un límite que debes establecer o una tarea pequeña que sí puedes realizar hoy. Señor, que nuestra mente no sea un cuarto donde el miedo habla sin interrupción. Abre ventanas de gratitud. Enciende la luz de la verdad. Ordena los recuerdos. Coloca la esperanza en un lugar visible. Enséñanos a reconocer lo bueno sin volvernos ingenuos, a detectar el riesgo sin vivir aterrados y a admitir lo desconocido sin llenarlo automáticamente de oscuridad. Que al cruzar cada puerta de este día podamos respirar como Clara respiró frente a la oficina de su supervisor. Que no entremos acompañados por 100 desenlaces inventados, sino por una certeza sobria. Pase lo que pase, podremos escuchar, preguntar, evaluar y responder. No estaremos solos. Tu presencia no siempre elimina la conversación difícil, pero puede impedir que el temor hable por nosotros. Guía nuestros pensamientos, Señor, que sean honestos sin ser crueles,
prudentes sin ser obsesivos, esperanzados sin negar la realidad y firmes sin cerrarse al aprendizaje. Desde ese interior guiado nacerán palabras más limpias y acciones más justas. Amén. Cuando la puerta se abrió, el supervisor de Clara levantó la mirada y le indicó que pasara. Sobre el escritorio había 2 carpetas y una taza de café. Clara sintió que el corazón volvía a acelerarse, pero apoyó ambos pies en el suelo y decidió escuchar antes de interpretar. Clara, necesito hablar contigo sobre el proyecto de la semana pasada, dijo él. Ella esperó el reproche. El cliente aprobó la propuesta. Quiere ampliar el trabajo y necesito que alguien coordine la siguiente etapa. He pensado en ti. Durante unos segundos, Clara no supo qué responder. Todo el desastre que había construido desde la madrugada se deshizo en silencio. No había despido. No había acusación. Había una oportunidad. Sin embargo, la conversación no era completamente fácil. El nuevo encargo implicaba más responsabilidad, aprender herramientas distintas y dirigir a 2 compañeros, entre ellos Laura, con quien Clara había tenido varios desacuerdos. Quiero que lo pienses, continuó el supervisor. No te estoy pidiendo una respuesta inmediata. También quiero saber qué recursos necesitarías para hacerlo bien. Aquella última frase fue importante. En otras ocasiones, Clara habría dicho que sí de inmediato para demostrar capacidad, y después habría intentado sostenerlo todo sola. Pero esa mañana había pedido sabiduría. Me interesa, respondió, pero necesito revisar el alcance, los tiempos y la distribución de responsabilidades. Quiero aceptar desde la claridad, no solo desde el entusiasmo. Su supervisor asintió. Acordaron conversar al final del día. Clara salió de la oficina aliviada, aunque también consciente de que la oportunidad traía decisiones reales. En el pasillo encontró a Laura. Ya me enteré de que quieren ponerte al frente, dijo ella, con un tono difícil de interpretar. Supongo que ahora tendremos que hacer todo como tú digas. Clara sintió el golpe. Una respuesta rápida apareció en su mente. Al menos yo sí termino lo que me corresponde. La frase habría producido una satisfacción momentánea y probablemente varias semanas de tensión. Recordó, guía mis palabras. Todavía no he aceptado, dijo. Y si lo hago, no quiero que trabajemos bajo órdenes improvisadas. Conoces una parte del proceso mejor que yo. Necesitaría que definamos juntas cómo coordinarnos. Laura guardó silencio. Su expresión cambió apenas. No esperaba que dijeras eso. Yo tampoco esperaba tener esta conversación hoy. Las 2 sonrieron, no porque todo estuviera resuelto, sino porque una puerta distinta había quedado abierta. Señor, ¿cuántas veces una relación cambia de dirección por una sola frase? Las palabras pueden aclarar o confundir, reparar o profundizar una herida, abrir un diálogo o cerrar un corazón. Por eso te pedimos, guía nuestras palabras, no solo las que pronunciamos en público, donde solemos medirnos, sino también las que decimos en casa, con las personas que conocen nuestro cansancio y reciben muchas veces la versión menos paciente de nosotros. Guía nuestras palabras cuando tengamos razón. No permitas que usemos la verdad como arma para humillar. Danos capacidad para señalar un problema, sin destruir la dignidad de quien se equivocó. Que podamos ser firmes sin ser crueles, precisos sin ser arrogantes y honestos sin convertir cada conversación en un juicio. Guía nuestras palabras cuando estemos equivocados. Que no inventemos excusas para proteger una imagen. Enséñanos a decir, me equivoqué, no comprendí, te interrumpí, hablé desde el enojo. Necesito corregir esto.
Una disculpa sincera no borra automáticamente las consecuencias, pero detiene la defensa y abre espacio para la reparación. Quita de nosotros el miedo a perder autoridad cuando reconocemos una falla. La humildad no disminuye la integridad, la fortalece. Guía nuestras palabras en los mensajes escritos. En una pantalla no vemos el rostro que cambia, no escuchamos el silencio que sigue y no percibimos siempre el daño que causa una respuesta impulsiva. Antes de enviar un texto escrito desde la ira, recuérdanos respirar. Antes de compartir una acusación, enséñanos a verificar. Antes de sumarnos a una burla, haznos recordar que detrás de cada perfil existe una persona. Que nuestras publicaciones no alimenten el desprecio que después lamentamos ver en el mundo. Guía nuestras palabras con los niños y los jóvenes. Que corrijamos conductas sin convertirlas en identidades. En lugar de decir, eres un desastre, danos precisión para decir, esto necesita orden. En lugar de nunca haces nada bien, ayúdanos a explicar qué debe cambiar. Que quienes crecen cerca de nosotros no tengan que sanar durante años de frases dichas en 5 segundos. Danos disciplina para educar y ternura para escuchar. Guía nuestras palabras con quienes envejecen. Concédenos paciencia cuando una historia se repita, cuando una explicación tome más tiempo o cuando las necesidades alteren nuestros planes. Recuérdanos que la prisa no vale más que una persona. También danos sabiduría para organizar cuidados, compartir responsabilidades y reconocer nuestros límites, porque amar no significa agotarse hasta desaparecer. Guía lo que decimos acerca de nosotros mismos. Hay personas que jamás insultarían a un amigo, pero se hablan con una dureza implacable. Se llaman inútiles por un error, indignas por un rechazo o fracasadas por atravesar una demora. Señor, enséñanos un lenguaje interior que asuma responsabilidad sin violencia. Que podamos decir, esto no salió como esperaba, pero puedo aprender. Hoy no tengo toda la fuerza, pero puedo cuidar el siguiente paso. Necesito ayuda y merezco buscarla. Guía también nuestros silencios. A veces callar evita una reacción injusta. Otras veces, el silencio protege una injusticia. Danos discernimiento para saber cuándo guardar una palabra y cuándo pronunciarla. Que no confundamos paz con evasión. Hay conversaciones necesarias sobre límites, respeto, dinero, salud, fidelidad, responsabilidades y seguridad. Ayúdanos a elegir el momento, el tono y la claridad, pero no permitas que el miedo postergue indefinidamente lo que debe ser dicho. Hoy podemos practicar una regla sencilla. Antes de hablar, preguntarnos si lo que diremos es verdadero, necesario y expresado de una forma que pueda ser recibida. No siempre será agradable. El amor no evita toda incomodidad, pero incluso una verdad difícil puede entregarse sin desprecio. Piensa ahora en una conversación pendiente. Tal vez necesitas pedir perdón, agradecer, poner un límite, aclarar un malentendido o decirle a alguien que lo amas. Presenta esa conversación delante de Dios. Pide palabras concretas. Pide también disposición para escuchar una respuesta que no puedes controlar. Señor, pon en nuestra boca palabras que den orientación a quien está confundido, ánimo a quien está cansado, defensa a quien está siendo tratado injustamente y consuelo a quien atraviesa una pérdida. Líbranos de prometer lo que no podemos cumplir, de divulgar lo que nos confiaron y de usar secretos como instrumentos de poder. Haznos personas cuya palabra inspire confianza porque está respaldada por acciones. Clara no sabía si Laura se convertiría en su amiga. Eso no era necesario. Lo importante era que había elegido no convertir una tensión en enemistad.
A veces, la respuesta a una oración no aparece como una emoción luminosa, sino como la frase hiriente que decidimos no pronunciar. Guía nuestras palabras, Señor. Que al terminar este día haya menos heridas por nuestra causa y más verdad, más respeto y más esperanza por nuestra presencia. Amén. A media mañana, Clara abrió la lista de tareas. Tenía correos sin responder, una presentación pendiente, documentos por revisar y la conversación familiar de la tarde, ocupando un espacio constante en su mente. Sintió el impulso de hacer varias cosas al mismo tiempo. Abrió 3 ventanas, tomó el teléfono y empezó a contestar un mensaje mientras escuchaba a medias a una compañera. Entonces se dio cuenta de que la prisa estaba regresando, ahora disfrazada de eficiencia. Cerró lo que no necesitaba y escribió 3 prioridades. La primera era terminar el informe que debía entregar. La segunda, llamar al consultorio de su madre durante el descanso. La tercera, preparar preguntas antes de aceptar la nueva responsabilidad. Todo lo demás podía esperar o ser organizado después. Aquella decisión no redujo mágicamente la cantidad de trabajo, pero convirtió una nube de obligaciones en pasos visibles. Señor, guía nuestras acciones. Muchas veces sabemos qué sería bueno hacer, pero nos cuesta traducirlo en una conducta concreta. Deseamos cuidar nuestra salud, pero postergamos el descanso. Queremos mejorar una relación, pero evitamos la conversación. Anhelamos estabilidad, pero no revisamos nuestros hábitos. Decimos que valoramos a nuestra familia, aunque entregamos nuestra atención completa a una pantalla. Hoy te pedimos una fe que se vuelva práctica. Guía nuestras acciones desde lo pequeño. Muéstranos que un día no se transforma únicamente mediante grandes decisiones. También cambia cuando tendemos la cama, bebemos agua, cumplimos una promesa, llegamos a tiempo, lavamos lo que ensuciamos, respondemos con respeto, guardamos una cantidad modesta, caminamos unos minutos, apagamos el teléfono durante una conversación o pedimos una cita que llevamos meses evitando. Lo pequeño, repetido con intención, construye dirección. Danos sabiduría para no confundir actividad con avance. Podemos terminar el día exhaustos y aún así haber evitado lo esencial. Podemos responder mensajes durante horas sin resolver la conversación importante. Podemos ordenar detalles para no comenzar el proyecto que nos intimida. Ayúdanos a reconocer cuándo estamos trabajando y cuándo solo estamos huyendo con apariencia de productividad. Guía nuestras acciones económicas. En tiempos de presión, el dinero puede convertirse en una fuente constante de miedo, conflicto o vergüenza. Danos serenidad para mirar los números sin negación. Ayúdanos a distinguir necesidad, deseo e impulso, a pedir orientación cuando no sepamos organizarnos, a evitar compromisos que no podemos sostener y a tratar con dignidad a quien atraviesa escasez. Que la generosidad no sea irresponsable ni la prudencia se vuelva avaricia. Guía nuestras acciones en el trabajo. Que cumplamos con excelencia sin entregar nuestra identidad completa a un cargo. Danos valor para negociar condiciones justas, reconocer una carga imposible, documentar acuerdos y pedir apoyo. Líbranos de competir mediante rumores, apropiarnos del mérito ajeno o permanecer en silencio ante abusos. Que sepamos colaborar, aprender y también descansar. Ninguna meta profesional merece que destruyamos nuestra salud o nuestra conciencia. Guía nuestras acciones dentro del hogar. Que no esperemos a sentirnos inspirados para colaborar. Recuérdanos que las tareas invisibles también consumen tiempo y energía.
Enséñanos a repartir responsabilidades con justicia, a agradecer lo que suele darse por sentado y a comprender que cuidar una casa es una labor compartida, no una expresión automática de amor de una sola persona. Guía nuestras acciones cuando veamos necesidad. No permitas que la magnitud de los problemas nos convenza de que ningún gesto sirve. No podemos resolver todo el sufrimiento del mundo, pero sí podemos responder ante una persona, una familia, una causa o una comunidad concreta. Danos compasión organizada, una ayuda que respete, una escucha que no invada, una donación responsable, una visita, una recomendación laboral, una comida, una defensa o una presencia constante. Guía nuestras acciones frente a la injusticia. Que no usemos la oración como sustituto de la responsabilidad cuando nos corresponde intervenir. Danos valor para denunciar por los canales adecuados. Acompañar a quien ha sido vulnerado. Aprender antes de opinar y participar en soluciones que protejan la dignidad. Al mismo tiempo, líbranos del deseo de exhibir nuestra virtud. Que hagamos el bien porque es necesario, no para construir una imagen. Guía nuestras acciones respecto al cuerpo. Recuérdanos que el cuerpo no es una máquina que debe producir sin límite. Ayúdanos a dormir, alimentarnos, movernos, atender síntomas y respetar procesos médicos. Quita la vergüenza que impide buscar atención. Danos disciplina sin obsesión y aceptación sin abandono. Que el cuidado nazca de la gratitud, no del desprecio por nuestra apariencia. Guía nuestras acciones cuando nos equivoquemos. El error puede empujarnos a escondernos, culpar o abandonar. Enséñanos una ruta distinta. Reconocer, detener el daño, reparar lo posible, aprender y continuar. Que la vergüenza no se convierta en una excusa para repetir lo mismo. Que la culpa útil nos acerque a la responsabilidad y que la misericordia nos permita cambiar. En nuestra vida actual, muchas plataformas compiten por nuestra atención. Cada sonido intenta convertir lo ajeno en urgente. Cada desplazamiento de pantalla ofrece otra comparación, otra opinión, otro estímulo. Señor, danos dominio sobre nuestros hábitos digitales. Que usemos la tecnología como herramienta y no como refugio permanente. Ayúdanos a establecer momentos sin notificaciones, a proteger el sueño, a verificar antes de compartir y a recordar que estar disponibles todo el tiempo no significa estar verdaderamente presentes. Ahora elige una acción concreta para este día. No una promesa enorme, sino un paso verificable. Tal vez enviarás el mensaje que has postergado. Tal vez organizarás una cuenta, solicitarás ayuda, caminarás 15 minutos, beberás agua, terminarás una tarea antes de abrir otra o escucharás a alguien sin mirar el teléfono. Escríbelo si puedes. La intención se vuelve más fuerte cuando adquiere forma. Clara eligió terminar su informe antes de volver a revisar el mensaje de su supervisor. Cada vez que su mente quiso saltar hacia el futuro, regresó a la tarea presente. A las 11:30 entregó el documento. No fue un acto espectacular. Nadie aplaudió. Pero aquella pequeña obediencia le devolvió confianza. No podía controlar todo el día, pero sí podía cuidar el siguiente paso. Señor, guía nuestras acciones cuando nadie nos observa. Allí se forma el carácter, en la promesa que cumplimos sin reconocimiento, en el objeto que devolvemos, en el trabajo que hacemos con honestidad, en la palabra que sostenemos y en la decisión de no aprovechar una ventaja injusta. Que nuestra vida privada no contradiga la imagen que mostramos. Haz que hoy nuestras manos sirvan, nuestros pies se dirijan hacia lo necesario y nuestro tiempo exprese lo que decimos valorar.
que la fe no permanezca únicamente en nuestros labios, el amor no se reduzca a una emoción y la sabiduría no sea solo una idea. Guía nuestras acciones, Señor, y convierte este día ordinario en terreno de fidelidad. Amén. Durante el descanso, Clara llamó al consultorio de su madre. Después de varios tonos, una recepcionista respondió y le explicó que los resultados todavía estaban siendo revisados. Probablemente habría información al día siguiente. Clara agradeció y colgó. Había esperado una respuesta definitiva, algo que pudiera colocar en una categoría clara. Bueno o malo, tranquilidad o emergencia. En lugar de eso recibió otra espera. Se sentó junto a una ventana con el teléfono entre las manos. Durante unos segundos sintió que la oración de la mañana no había servido. Había intentado vivir con gratitud, controlar sus pensamientos y cuidar sus palabras, pero seguía sin saber si su madre estaba bien. Entonces comprendió que había tratado la fe como un intercambio. Yo mantengo la calma y tú me entregas pronto la respuesta que deseo. La fe verdadera era más profunda y también más difícil. Consistía en permanecer acompañada dentro de una pregunta que todavía no podía resolver. Señor, ayúdanos a vivir con fe. No con una fe que exige entender cada detalle antes de avanzar, sino con una confianza que reconoce los límites y aún así elige el siguiente paso correcto. Hay momentos en que recibimos respuestas rápidas, en otros el proceso se extiende. Danos firmeza para no interpretar cada demora como abandono. Vivir con fe no significa esperar pasivamente que otros hagan lo que nos corresponde. Clara debía hablar con el médico, acompañar a su madre y organizar lo necesario. La fe no reemplazaba esas acciones, les daba un fundamento. De la misma manera, cuando buscamos empleo, la fe puede sostenernos mientras preparamos una solicitud. Aprendemos una habilidad y tocamos puertas. Cuando enfrentamos una enfermedad, puede acompañarnos mientras consultamos profesionales, seguimos indicaciones y pedimos una segunda opinión cuando sea pertinente. Cuando una relación atraviesa una crisis, puede darnos valor para dialogar, pedir consejo y establecer límites sanos. Señor, líbranos de utilizar la fe para culpar a quien sufre. No sabemos por qué algunas respuestas llegan de una forma y otras no. No permitas que digamos a una persona herida que su dolor existe porque no creyó lo suficiente. Danos una presencia humilde. A veces, la forma más fiel de acompañar consiste en sentarnos junto a alguien, escuchar sin ofrecer explicaciones fáciles y ayudar con necesidades concretas. Ayúdanos a vivir con fe cuando el empleo es incierto, cuando una puerta se cierra, cuando un proyecto tarda más de lo previsto o cuando debemos comenzar desde abajo otra vez. Recuérdanos que nuestra identidad es mayor que una posición. Permítenos lamentar una pérdida laboral sin concluir que hemos perdido nuestro valor. Danos creatividad, redes de apoyo, perseverancia y honestidad para atravesar la transición. Ayúdanos a vivir con fe cuando la familia cambia. Hay hijos que se marchan, padres que envejecen, parejas que atraviesan temporadas complejas y amistades que toman otros caminos. No todo cambio es rechazo. No toda distancia es falta de amor. Enséñanos a soltar el control sin abandonar el cuidado, a respetar procesos ajenos y a reconocer cuándo debemos acercarnos o dar espacio. Ayúdanos a vivir con fe cuando oramos por alguien y no podemos decidir por esa persona. Podemos aconsejar, acompañar y poner límites, pero no podemos controlar todas sus elecciones. Libéranos de la culpa falsa que surge al creer que somos responsables de salvar a todos. Muéstranos la diferencia entre amar y rescatar compulsivamente, entre apoyar y encubrir, entre tener paciencia y permitir daño. Ayúdanos a vivir con fe en medio de la soledad. Para quien hoy come solo, trabaja desde una habitación silenciosa
o siente que nadie pregunta cómo está realmente. Abre caminos de comunidad. Dale valor para iniciar una conversación, acercarse a un grupo confiable, retomar un vínculo saludable o buscar acompañamiento. Recuérdale que la sensación de invisibilidad no constituye una prueba de que su vida carezca de importancia. Ayúdanos a vivir con fe cuando el mundo parece dividido. Escuchamos opiniones agresivas, observamos injusticias y sentimos que la esperanza es ingenua. Danos una fe que no se retire de la realidad, sino que participe en ella sin copiar su violencia. Que podamos defender convicciones sin perder humanidad, trabajar por el bien común sin necesitar resultados inmediatos y sembrar reconciliación allí donde otros solo esperan una pelea. Padre, la fe que pedimos hoy no es una emoción constante. Habrá momentos de seguridad y momentos de duda. Que nuestra duda pueda hablar contigo en lugar de alejarnos. Que podamos decir, no entiendo, pero sigo buscando. Tengo miedo, pero no caminaré solo. No veo el camino completo, pero puedo dar este paso. Una fe honesta puede temblar y seguir sosteniéndose. Clara envió un mensaje a su madre. Aún no hay resultados. Te llamaré esta noche. No tienes que pasar la espera sola. Después escribió a su hermana para coordinar quién podría viajar si fuera necesario. Esas acciones no resolvieron el diagnóstico, pero transformaron la incertidumbre en compañía y preparación. Haz lo mismo en nosotros, Señor. Cuando una preocupación no pueda resolverse hoy, muéstranos qué sí podemos hacer. Quizá podamos reunir información, acompañar a alguien, descansar para tener fuerzas, ordenar documentos, pedir oración o simplemente dejar de buscar respuestas durante una hora. La fe también sabe cerrar por un momento la puerta de una pregunta y volver a respirar. En este instante, piensa en aquello que no puedes controlar. Puedes abrir las manos como símbolo de entrega. Di en silencio, Señor, esto me importa, esto me duele y esto supera mis fuerzas. Enséñame a cuidarlo sin pretender dominarlo. Permanece unos segundos sin llenar el silencio. No necesitas producir una emoción. Basta con presentarte con sinceridad. Gracias porque la fe no depende de tener un mapa completo. Gracias porque podemos caminar con la luz disponible. Gracias por las personas que nos ayudan, por la experiencia que hemos adquirido, por las puertas que todavía no vemos y por la capacidad de volver a comenzar. Cuando la respuesta tarde, sosténnos. Cuando llegue, danos madurez para recibirla. Cuando sea distinta de lo esperado, concédenos tiempo, apoyo y sabiduría. Señor, ayúdanos a vivir con fe hoy. Una fe que trabaja, pregunta, cuida, espera, descansa y vuelve a levantarse. Amén. Al terminar la jornada, Clara sabía que la conversación más delicada no estaba en la oficina, la esperaba en casa. Durante el trayecto recordó la discusión con Daniel y sintió deseos de preparar un discurso perfecto, uno que lo obligara a reconocer todo lo que ella hacía por él. Pero el amor no siempre busca ganar una discusión. Busca proteger la verdad, la relación y la dignidad de quienes participan. Cuando llegó, encontró la rebanada de pan todavía sobre el plato. Daniel estaba en su habitación. Clara dejó su bolso, bebió agua y se concedió unos minutos antes de tocar la puerta. No quería conversar con el cansancio convertido en juez. ¿Podemos hablar?, preguntó. Daniel se sentó en el borde de la cama. Al principio respondió con monosílabos. Clara explicó que llegar tarde sin avisar no era aceptable porque afectaba la confianza y la seguridad. Evitó exageraciones. No dijo siempre ni nunca. Después hizo una pregunta que no había formulado la noche anterior. ¿Qué pasó realmente? Daniel tardó en responder. Finalmente contó que un amigo había sufrido una crisis de ansiedad y él se había quedado acompañándolo. No había avisado porque su teléfono se quedó sin batería y temía que Clara pensara que era una excusa. Su decisión seguía teniendo consecuencias. Podía haber pedido un teléfono prestado.
Sin embargo, ahora la historia era más completa. Clara sintió orgullo por la compasión de su hijo y enojo por la falta de comunicación. «Hiciste bien en no dejar solo a tu existir», dijo. «También necesitabas encontrar una forma de avisarme. Vamos a acordar qué hacer si vuelve a ocurrir». El amor no borró el límite, lo expresó con contexto. Daniel entregó su teléfono durante 2 días, como habían pactado para situaciones semejantes, y aceptó compartir el número de la madre de su amigo. Antes de salir de la habitación dijo, «Perdón por cómo te...». Clara también pidió perdón por las frases que había usado la noche anterior. «Señor, ayúdanos a vivir con amor, no con un amor frágil que evita toda incomodidad, ni con un amor posesivo que intenta controlar, sino con un amor maduro capaz de escuchar, corregir, servir y respetar. Enséñanos que amar a alguien no significa aceptar cualquier conducta. Los límites claros pueden ser una forma de cuidado cuando protegen la seguridad, la verdad y la dignidad. Ayúdanos a amar dentro de la familia, donde las historias son largas y las heridas se activan con facilidad. Danos paciencia para no responder únicamente al tono, sino también para buscar la necesidad que se esconde detrás. Al mismo tiempo, concédenos firmeza para no normalizar insultos, manipulación, violencia o abuso. Que quien se encuentre en peligro pueda buscar ayuda segura, apoyo profesional y protección. El amor jamás exige permanecer expuesto al daño. Ayúdanos a amar a nuestra pareja mediante atención concreta. Que no demos por sentado lo que al inicio celebrábamos. Enséñanos a hablar de expectativas, dinero, afecto, responsabilidades, intimidad, cansancio y proyectos antes de que el silencio se convierta en distancia. Danos humildad para reconocer patrones dañinos y sabiduría, para buscar orientación cuando la conversación entre dos ya no sea suficiente. Ayúdanos a amar a los amigos sin competir con ellos. Que podamos alegrarnos por sus avances sin sentir que disminuyen los nuestros. Danos lealtad para decir la verdad con cuidado, discreción para guardar lo que nos confían y libertad para aceptar que algunas amistades cambian. Que sepamos cuidar vínculos sin exigir presencia constante, ni interpretar cada demora como desinterés. Ayúdanos a amar a quienes piensan distinto. Esto no significa renunciar a convicciones ni fingir que todas las ideas producen el mismo efecto. Significa negarnos a convertir una diferencia en permiso para despreciar. Danos curiosidad antes de la condena, precisión antes de la acusación y capacidad para reconocer humanidad incluso cuando sea necesario oponernos con firmeza. Ayúdanos a amar a la persona que atiende una llamada, conduce un vehículo, limpia un espacio, entrega un pedido, cuida a un enfermo o realiza una labor que suele volverse invisible. Que nuestro respeto no dependa del cargo de quien está delante. Líbranos de descargar sobre otros la frustración que nació en otro lugar. Ayúdanos a amar al desconocido sin volvernos imprudentes. Danos sensibilidad y criterio. A veces podremos ofrecer ayuda directa, otras veces será más responsable contar servicios, apoyar organizaciones confiables o pedir colaboración. Que la compasión se acompañe de sabiduría, especialmente cuando haya menores, violencia, enfermedad o riesgos de seguridad. Ayúdanos a amarnos de una manera que no sea egoísmo. Cuidar nos permite amar sin resentimiento. Enséñanos a descansar antes de colapsar, a decir no cuando una petición supera nuestros límites, a dejar de medir nuestra bondad por la cantidad de sacrificio y a recibir ayuda sin sentirnos una carga. Quien siempre da y nunca permite que nadie lo cuide, puede terminar usando el agotamiento como prueba de valor. Señor, también queremos amar mediante el perdón, pero danos una comprensión madura de esa palabra. Perdonar puede liberar el deseo de venganza y evitar que una herida gobierne toda la vida.
no siempre implica recuperar la cercanía, cancelar consecuencias o confiar inmediatamente. La reconciliación requiere verdad, responsabilidad, cambio y seguridad. Acompaña a quien está recorriendo ese proceso sin apresurarlo. Ahora piensa en una persona a quien puedas ofrecer amor de forma concreta hoy. Quizá necesita una llamada, una comida, un reconocimiento, una disculpa, un límite respetuoso o una escucha sin soluciones rápidas. Pide discernimiento, no supongas. Pregunta y piensa también en una persona que te ha sostenido. Si puedes, dile gracias mientras aún tienes la oportunidad. Muchas veces reservamos los homenajes para cuando ya no pueden ser escuchados. Una frase sencilla puede convertirse en refugio para alguien que también está cansado. Señor, que el amor se vea en la manera en que miramos, esperamos, corregimos, compartimos y cumplimos. Que no sea una palabra decorativa dentro de esta oración, que se convierta en paciencia durante una fila, respeto en una discusión, cuidado en una casa, justicia en una decisión y presencia junto a quien llora. Clara salió del cuarto de Daniel sin haber pronunciado el discurso que preparó. En su lugar, había escuchado una historia, sostenido un límite y reparado parte de una herida. Comprendió que el amor no siempre hace ruido. A veces se parece a tocar una puerta, respirar antes de entrar y preguntar: ayúdanos a vivir así, Señor, con un amor que no sea ciego pero sí atento, que no sea débil pero sí compasivo, que no busque controlar pero sí cuidar. Amén. Después de hablar con Daniel, Clara abrió la carpeta del nuevo proyecto. Su primera reacción había sido aceptar por miedo a perder la oportunidad. Su segunda reacción, después de imaginar todas las dificultades, fue rechazarlo para protegerse. La sabiduría no estaba en obedecer automáticamente a ninguno de esos impulsos. Necesitaba reunir información, reconocer sus capacidades, admitir lo que debía aprender y decidir de acuerdo con sus valores. Tomó una hoja y dividió la página en 4 partes: beneficios, costos, preguntas y condiciones necesarias. Escribió que el proyecto podía mejorar su experiencia y sus ingresos. También anotó el tiempo adicional, la capacitación pendiente y el riesgo de llevar trabajo a casa. Entre sus preguntas incluyó la duración, la autoridad real del cargo y la forma en que se evaluaría el desempeño. Como condiciones, señaló una distribución clara de tareas, capacitación y revisión salarial. Aquella lista no le entregó una certeza absoluta, pero evitó que decidiera desde la emoción del momento. Señor, ayúdanos a vivir con sabiduría. Estamos rodeados de consejos, tendencias, opiniones y promesas. Una persona afirma que debemos arriesgarlo todo. Otra dice que nunca debemos salir de lo conocido. Alguien presenta una solución inmediata para el dinero, la salud, el amor o el éxito. Danos criterio para no entregar decisiones importantes a la voz más segura o al mensaje más repetido. La sabiduría comienza reconociendo lo que no sabemos. Líbranos de sentir vergüenza por hacer preguntas. Que podamos leer antes de firmar, comparar antes de comprar, consultar antes de suspender un tratamiento, escuchar más de una perspectiva y revisar las consecuencias. La prisa favorece decisiones que otros quieren tomar por nosotros. La pausa consciente devuelve libertad. Danos sabiduría para elegir nuestras fuentes. No todo contenido que emociona informa. No toda persona popular es competente. No toda experiencia individual puede convertirse en una regla universal. Enséñanos a distinguir testimonio, opinión, evidencia y publicidad. Que verifiquemos antes de compartir y que podamos corregirnos cuando descubramos que difundimos algo falso. Danos sabiduría en las relaciones. Ayúdanos a observar patrones, no solamente promesas. Una disculpa adquiere peso cuando se acompaña de cambio. Una relación segura permite expresar desacuerdos sin miedo. Una persona confiable respeta límites incluso cuando no le agradan.
Enséñanos a prestar atención a los hechos sin volvernos desconfiados de todo el mundo. Danos sabiduría para decidir cuándo insistir y cuándo soltar. Hay proyectos que requieren perseverancia, pero también hay caminos que consumen recursos sin dirección. Muéstranos si necesitamos más tiempo, una estrategia distinta, ayuda especializada o la humildad de terminar. Que no mantengamos una decisión dañina solo para demostrar que nunca cambiamos de opinión. Danos sabiduría con el tiempo. Cada sí ocupa un espacio. Cada compromiso desplaza otra posibilidad. Ayúdanos a revisar nuestras agendas como expresiones de prioridades, no solo como listas de obligaciones. Que dejemos margen para el descanso, las relaciones y los imprevistos. Una vida programada sin espacio puede parecer organizada y, sin embargo, estar permanentemente al borde del colapso. Danos sabiduría para distinguir culpa y responsabilidad. La culpa difusa dice: todo está mal por mi causa. La responsabilidad pregunta: ¿qué parte me corresponde y qué puedo reparar? Que asumamos nuestra parte sin cargar decisiones ajenas. Que dejemos de intervenir donde no tenemos autoridad y actuemos con firmeza donde sí existe un deber. Danos sabiduría para manejar conflictos. Antes de responder, ayúdanos a definir el objetivo. ¿Queremos resolver, comprender, proteger, corregir o simplemente descargar enojo? Que elijamos el canal adecuado. Algunos asuntos no deben discutirse mediante mensajes breves. Otros necesitan documentación. Algunos requieren mediación, asesoría o distancia. No permitas que el orgullo convierta cada desacuerdo en una batalla pública. Danos sabiduría espiritual. Que no usemos frases religiosas para evitar emociones, negar hechos o controlar a otros. Que nuestra oración nos vuelva más responsables, compasivos y honestos. Si una interpretación produce desprecio, superioridad o indiferencia ante el dolor, ayúdanos a examinarla con humildad. La fe que viene de ti no necesita apagar la razón para sostenerse. En este momento trae a tu mente una decisión pendiente. Pregunta: ¿qué sé con certeza? ¿Qué estoy suponiendo? ¿Qué información necesito? ¿A quién conviene escuchar? ¿Qué valor deseo proteger? ¿Cuál sería el costo de no decidir? No necesitas resolverlo todo ahora. Tal vez el paso sabio de hoy sea únicamente conseguir información, dormir antes de responder o conversar con una persona competente. Clara envió a su supervisor un mensaje breve. Aceptaría conversar al día siguiente y llevaría sus preguntas. No dijo sí por miedo ni no por agotamiento. Se dio permiso para decidir con atención, Señor, que nuestra sabiduría no sea frialdad. Une claridad y compasión, prudencia y valentía, análisis y sensibilidad. Ayúdanos a reconocer cuando una decisión es suficientemente buena, aunque no sea perfecta. Líbranos de la parálisis que espera garantías imposibles. Que hoy sepamos qué atender primero, qué dejar para después, qué palabra decir, qué silencio guardar, qué consejo buscar y qué carga devolver. Ayúdanos a vivir con sabiduría en lo grande y en lo cotidiano. Amén. Clara volvió a sentarse en el borde de su cama. El día que había comenzado con una amenaza imaginaria, terminaba con varias realidades todavía abiertas. Los resultados de su madre no habían llegado. El nuevo proyecto no estaba decidido. Daniel debía recuperar la confianza mediante acciones y la relación con Laura apenas había dado un primer paso. Nada podía presentarse como un final perfecto. Sin embargo, Clara recorrió mentalmente las horas. Había detenido una discusión antes de que creciera. Había ayudado a Mateo a recoger los documentos. Había escuchado a su supervisor sin adelantarse. Había respondido a Laura sin humillarla. Había terminado una tarea importante, coordinado apoyo para su madre y conversado con su hijo desde la firmeza y el afecto. Su oración no había cambiado el día como quien cambia un escenario. Había cambiado la forma en que ella entró en cada escena.
Tomó la nota de la lámpara y escribió detrás. La paz no fue saber todo, fue no enfrentar todo desde el miedo. Luego abrió el teléfono, vio las notificaciones acumuladas y comprendió que, si las hubiera leído al despertar, quizá habría comenzado la mañana comparándose, reaccionando y corriendo. No decidió abandonar la tecnología ni aislarse de la realidad. Simplemente programó un periodo sin notificaciones durante los primeros 30 minutos de cada día. Quería proteger el lugar donde nacían sus primeras palabras. Antes de dormir recibió un mensaje de Laura. Gracias por tomar en cuenta lo que sé del proceso. Mañana puedo mostrarte algunos riesgos que debemos prever. Clara respondió, gracias. Los revisamos juntas. Una conversación que pudo convertirse en rivalidad empezaba a convertirse en colaboración. Después llegó un audio de su madre. Su voz sonaba cansada, pero tranquila. Hija, no tenemos los resultados, pero hoy hablé con tu hermana. Me hizo bien saber que están pendientes. Descansa. Clara escuchó el audio 2 veces. No era la noticia que esperaba, pero era una prueba de que la espera podía ser compartida. Daniel apareció en la puerta. Mamá, mi amigo está mejor. Su familia ya sabe lo que pasó. Me alegra. Hiciste bien en acompañarlo. La próxima vez voy a avisarte. Eso espero. Él se acercó y la abrazó con la torpeza de quien ya no es niño, pero todavía necesita refugio. Clara cerró los ojos. Aquella mañana había temido tener que explicarles a sus hijos una catástrofe inventada. Ahora entendía que el desafío real era mucho más cotidiano. Aprender a estar presente. Esta historia no pretende decir que todos los días terminarán con reconciliaciones, oportunidades o mensajes tranquilizadores. Hay jornadas en las que la noticia es dolorosa, la conversación no sale bien o el cansancio apenas permite avanzar. El valor de la oración no depende de obtener un desenlace agradable antes de dormir. Orar nos ayuda a presentarnos ante la vida con una orientación. Verdad para pensar, cuidado para hablar, responsabilidad para actuar, fe para avanzar, amor para relacionarnos y sabiduría para decidir. Tal vez hoy tú seas Clara frente a una puerta cerrada. Tal vez seas Daniel, tratando de explicar una decisión equivocada nacida de una intención compasiva. Quizás seas Laura, acostumbrada a defenderte antes de saber si alguien te escuchará. Puede que seas Mateo, recogiendo documentos mientras esperas noticias sobre alguien que amas. Todos cargamos algo que los demás no ven. Por eso, antes de terminar, no preguntes solamente, ¿qué quiero que Dios cambie hoy? Pregunta también, ¿cómo puedo permitir que Dios me guíe dentro de lo que todavía no cambia? Esa pregunta no disminuye tu necesidad, te devuelve capacidad de respuesta. Clara apagó la luz y repitió, Señor, gracias por este día. No fue sencillo, pero no lo caminé sola. Mañana no bastaba con descansar. Por aquella noche bastabas por este nuevo día. Gracias por sostener nuestra vida mientras dormíamos y por permitirnos abrir los ojos una vez más. Recibimos esta mañana sin exigir que sea perfecta. La recibimos como viene, con oportunidades, responsabilidades, preguntas, encuentros y decisiones. Todo lo que ocurra queremos atravesarlo conscientes de tu presencia. Gracias por lo que ya tenemos y a veces olvidamos. Gracias por las personas que nos aman, por quienes nos enseñaron, por el alimento, el trabajo posible, el descanso, el conocimiento adquirido y las puertas que alguna vez se abrieron. Gracias también por la fuerza que descubrimos durante temporadas que no habríamos elegido. No llamamos bueno al dolor, pero reconocemos que no logró destruir toda esperanza. Guía nuestros pensamientos. Cuando aparezca la ansiedad, llévanos de regreso a los hechos, a la respiración y al paso presente. Cuando la comparación intente disminuirnos, recuérdanos que cada vida tiene un proceso distinto. Cuando cometamos un error, danos responsabilidad sin desprecio.
Cuando recibamos una buena noticia, que la gratitud sea mayor que el orgullo. Que nuestra mente sea un lugar donde la verdad pueda hablar más fuerte que el temor. Guía nuestras palabras. Pon una pausa antes de la respuesta impulsiva. Danos valor para pedir perdón, agradecer, aclarar, corregir y establecer límites. Que no usemos la intimidad de otros como conversación, ni la debilidad ajena como entretenimiento. Permite que nuestra voz lleve respeto a la casa, honestidad al trabajo, consuelo al dolor y firmeza frente a la injusticia. Guía nuestras acciones. Muéstranos la tarea que debemos completar, la persona que debemos escuchar y la decisión que no conviene seguir postergando. Danos disciplina para cuidar el cuerpo, ordenar los recursos, cumplir compromisos y descansar a tiempo. Que nuestras manos hagan el bien incluso cuando nadie lo publique, y que nuestros hábitos cotidianos estén de acuerdo con los valores que proclamamos. Ayúdanos a vivir con fe. Cuando no exista una respuesta inmediata, sosténnos en la espera. Cuando una puerta se cierre, danos perspectiva para buscar otro camino. Cuando tengamos miedo, no permitas que el miedo decida solo. Recuérdanos que la fe puede caminar acompañada de preguntas y que pedir ayuda también es una forma de confianza. Ayúdanos a vivir con amor. Que sepamos mirar más allá de la primera impresión, escuchar antes de condenar y corregir sin humillar. Danos compasión para quien lucha en silencio y prudencia, para proteger a quien está en riesgo. Enséñanos a recibir amor, porque no fuimos creados únicamente para dar hasta agotarnos. Que nuestros límites sean claros y nuestro corazón permanezca libre del odio. Ayúdanos a vivir con sabiduría. En medio de tantas voces, muéstranos cuáles merecen atención. Danos paciencia para investigar, humildad para preguntar y valentía para cambiar de opinión cuando la verdad lo exija. Que no decidamos por presión, apariencia o miedo a decepcionar. Enséñanos a elegir lo que construye vida, integridad y paz duradera. Bendice a quien escucha esta oración en una habitación de hospital, en un transporte lleno, en una cocina silenciosa, en un lugar de trabajo o antes de una conversación difícil. Tú conoces el nombre que no mencionamos, la factura que preocupa, el diagnóstico que se espera, la ausencia que duele y el sueño que todavía se protege. Acércate a cada necesidad con consuelo, recursos, personas adecuadas y claridad para actuar. Cuida a nuestras familias. Donde exista distancia, abre una posibilidad de diálogo seguro. Concede compañía paciente. Donde falte trabajo, abre oportunidades dignas. Donde exista enfermedad, permite atención competente y apoyo. Donde haya violencia o abuso, abre rutas reales de protección y da valor para pedir ayuda. Donde una persona se sienta sola, conecta su camino con una comunidad confiable. Hoy elegimos agradecer antes de que todas las respuestas lleguen. Agradecemos no porque ignoremos los problemas, sino porque nos negamos a permitir que ellos sean la única verdad. Existe también el amor recibido, la capacidad aprendida, la ayuda disponible, la belleza sencilla, la oportunidad de corregir y la posibilidad de comenzar. En unos momentos volveremos a nuestras actividades. El teléfono mostrará mensajes. La agenda reclamará atención. Alguien quizá pondrá a prueba nuestra paciencia. Cuando eso ocurra, recuérdanos esta oración. Que podamos detenernos un segundo y repetir. Guía mis pensamientos, mis palabras y mis acciones. Esa frase puede convertirse en una brújula durante todo el día. Ahora coloca en manos de Dios una persona, una preocupación y una decisión. Nómbralas en silencio. No necesitas explicarlas perfectamente. Después di, Señor, hazme sensible a la orientación que pueda recibir y responsable del paso que me corresponde. Si has orado hasta aquí, escribe con sinceridad. Gracias, Señor, caminaré este día contigo. También puedes mencionar, sin revelar información privada, por qué deseas agradecer hoy.
Tu testimonio puede recordar a otra persona que todavía existe luz en medio de su proceso. Y cuando leas la petición de alguien más, responde con respeto. A veces una comunidad comienza con una frase de apoyo entre dos desconocidos. Comparte esta oración con una persona que esté comenzando el día bajo presión, no como una promesa de que todos sus problemas desaparecerán, sino como una invitación a no enfrentarlos desde la soledad ni desde el miedo. Que estas palabras lleguen a quien necesita respirar antes de responder, pedir ayuda antes de rendirse o agradecer antes de olvidar cuánto ha sostenido. Señor, gracias por este nuevo día. Guía mis pensamientos para que busquen la verdad. Guía mis palabras para que construyan. Guía mis acciones para que expresen amor. Ayúdame a vivir con fe cuando no vea el camino completo, con amor cuando sea necesario acercarme o poner un límite, y con sabiduría cuando deba elegir. Que hoy no pase junto a la vida sin verla. Que reconozca el rostro de quien necesita ayuda, la oportunidad escondida en una conversación y la lección contenida en una pausa. Que al llegar la noche pueda revisar mis pasos con humildad, agradecer lo bueno, reparar lo necesario y entregar lo que quedó pendiente. Este día no está vacío. Está lleno de posibilidades pequeñas y sagradas. Una palabra puede evitar una herida. Una llamada puede romper la soledad. Una decisión prudente puede proteger el futuro. Un acto de servicio puede devolver esperanza. Un momento de gratitud puede cambiar la dirección de nuestra atención. Caminamos entonces sin exigir certezas imposibles. Caminamos atentos. Caminamos acompañados. Caminamos recordando que cada amanecer ofrece una nueva oportunidad para pensar con verdad, hablar con amor y actuar con sabiduría. Señor, gracias por este nuevo día. Lo recibimos, lo cuidamos y lo ponemos en tus manos. Permanece cerca de nosotros en cada hora y permite que la gratitud vuelva a encontrarnos cuando la prisa, el cansancio o la incertidumbre intenten hacernos olvidar tu bondad presente. Amén.